estimados, eh, vamos a hablar en este video sobre las nuevas tecnologías en prótesis removible. Quien les habla es la doctora Paulina Castro y con gusto vamos a empezar a estudiar sobre este tema tan interesante. Cuando hablamos de la prótesis removible, ha sido históricamente una alternativa de tratamiento que ha sido bastante asequible y funcional para todo aquel paciente que es desdentado parcial y desdentado total. Hoy en día los avances tecnológicos y el desarrollo de nuevos materiales están transformando esta modalidad rehabilitadora, brindando soluciones mucho más precisas, personalizadas y biocompatibles. Este video tiene como objetivo poder revisar las innovaciones más relevantes y su impacto clínico desde el punto de vista del laboratorio, de la experiencia del paciente basado en la última evidencia científica. Este video se estructura en tres ámbitos, fundamentalmente en la evolución de los materiales, la incorporación de tecnologías digitales y la mejora en el diseño y fabricación protésica centrada en el paciente. Bueno, en cuanto a la evolución de las prótesis removibles, las primeras prótesis removibles modernas se fabricaron con resinas acrílicas de polimetilmetacrilato, el PMMA, que es un material fácil de manipular pero con limitaciones en la estabilidad dimensional, absorción de fluidos, resistencia al impacto. Las estructuras metálicas coladas con aleaciones de cromo cobalto ofrecieron una mayor rigidez y retención en las prótesis parciales, pero con un impacto estético negativo y potenciales reacciones alérgicas para algunos pacientes. A pesar de sus limitaciones, estas soluciones marcaron una base importante en la rehabilitación protésica por su eficacia funcional y su bajo costo relativo. En cuanto a los avances tecnológicos clave, la introducción de los sistemas CAD/CAM ha revolucionado la planificación y la producción de prótesis. Esta tecnología permite la fabricación precisa y reproducible de estructuras dentales a partir de escaneos intraorales o modelos digitalizados. Además del escaneo intraoral y extraoral, mejora la precisión y la comodidad del paciente. En cuanto a las impresiones 3D, la fabricación aditiva ha abierto nuevas posibilidades para la confección de modelos, guías quirúrgicas, bases protésicas y dientes artificiales. Las tecnologías más utilizadas en odontología y que las veremos más adelante son la estereolitografía SLA, la proyección digital de luz, la DLP, y la sinterización selectiva por láser, el SLS. Estas herramientas van a permitir una producción mucho más rápida de cualquier estructura protésica. Hablemos un poco sobre la innovación en los materiales. Las resinas fotopolimerizables para la impresión 3D presentan una muy buena estabilidad dimensional, menor porosidad y aceptable resistencia mecánica. El PIC, el polieteretilketón, se destaca como un biomaterial de alta tecnología, es bastante ligero, estético, biocompatible, ¿cierto? Y ofrece una excelente resistencia química y al desgaste, siendo también una alternativa viable al metal en estructuras protésicas. Las poliamidas flexibles, ¿cierto? Son libres de monómero residual y ofrecen una mayor comodidad al paciente, especialmente en prótesis transicionales o temporales. Y la circonia fresada permite fabricar estructuras parciales, ¿cierto? Con alta estética, resistencia y biocompatibilidad adecuada para pacientes con altas demandas estéticas. Hablemos del cromo cobalto. Como mencionamos, existen múltiples métodos para fabricar una estructura de cromo cobalto mediante CAD/CAM. El método híbrido comienza con el diseño digital de una estructura, seguido del fresado o la impresión 3D de un patrón de resina o cera que se reviste y se cuela mediante métodos convencionales. Tenemos el SLS y el SLM, que son técnicas alternativas que se basan en un flujo de trabajo totalmente digital, mencionando, ¿cierto?, que el SLS es la sinterización selectiva por láser y el SLM es la fusión selectiva por láser. Varios estudios han comparado el ajuste de las estructuras fabricadas a partir de patrones de resina fresados, impresos en 3D entre sí, así como las estructuras fundidas convencionales. Aunque los resultados variaron entre los estudios, los autores coincidieron que los tres métodos dieron resultados dentro de los límites aceptables. En cuanto a las estructuras fresadas y fundidas, siguieron mostrando un ajuste significativamente mejor, ¿cierto?, que las estructuras fundidas convencionalmente y las obtenidas por la sinterización
o por la SLM. Ahora, en cuanto a los tiempos de terminación y pulido, las estructuras fundidas convencionalmente demoran aproximadamente 2 horas, mientras que las estructuras fresadas y fundidas 1 hora, siendo mucho más provechoso, ¿cierto? Y mucho más rentable. Bueno, aunque los estudios no mostraron resultados consistentes con respecto a la superioridad, la precisión y el ajuste de las estructuras metálicas diseñadas y fabricadas digitalmente parecen estar dentro del rango clínicamente aceptable. Hablemos del titanio, un material, cierto, que se considera fundamental en odontología, ya que posee varias características deseables, muchas de las cuales son similares al cromo cobalto. Bueno, es biocompatible, resistente a la corrosión, dúctil y tiene una baja densidad, por lo que lo hace más ligero. A pesar de su bajo peso, el titanio presenta una excelente resistencia mecánica. El titanio comercialmente puro se clasifica del 1 al 4, siendo el 4 el que se utiliza para la fabricación de prótesis removibles. Bueno, el interés inicial del titanio disminuyó como resultado de los desafíos asociados a su fundición. Si bien persisten algunas de las limitaciones, los avances de la ciencia y la tecnología de los materiales han hecho posible fabricar estructuras de prótesis parciales removibles a partir de un titanio comercialmente puro. Algunos estudios muestran que las estructuras cromo-cobalto fundido y de titanio fundido presentan un ajuste clínico, una porosidad y una rugosidad bastante similar. Otro aspecto importante, ¿cierto? En cuanto a las estructuras de prótesis parciales removibles de titanio fresado, se someten a un proceso similar al del cromo cobalto, en la cual se muele el patrón de cera o de resina, se reviste y luego se funde de manera convencional. También se ha intentado el fresado de estructuras a partir de discos de titanio, pero la baja maquinabilidad del titanio en comparación con otras aleaciones dentales va a requerir de tiempos de fresado más largos y va a provocar un desgaste bastante significativo en las herramientas de corte o las fresas. Las fresas desgastadas provocan una inevitable disminución de la precisión de este fresado, además de un mayor desperdicio de material. Al igual que con el fresado de cromo cobalto, estas limitaciones hacen que el proceso sea muy ineficiente. Pero si observamos en la imagen, podemos ver una estructura bastante pulida, bastante limpia, bastante precisa. Hablemos ahora del POM o polioximetileno, en donde es una resina de tipo acetálica. El acetal es biocompatible y se ha utilizado con éxito en distintas aplicaciones médicas como el reemplazo, ¿cierto?, de reconstrucciones de cadera, reconstrucciones de articulación temporomandibular. Y esta resina está disponible en 20 tonos diferentes, 17 de los cuales son compatibles con los tonos Vita, ¿cierto?, que nosotros utilizamos habitualmente en odontología, así como 3 tonos rosados o gingivales diferentes. Y se fabrican en pequeños pellets que se pueden utilizar para la inyección o en discos para molienda húmeda o seca. Este material, ¿cierto? Necesita, ¿cierto?, retenedores que requieran una sección transversal mayor que los retenedores, por ejemplo, utilizados en cromo cobalto, para que proporcionen una retención adecuada. Por ejemplo, un fabricante de acetal especifica una longitud de 12 milímetros, un espesor de 1,9 milímetros y que se puede estrechar hasta 1,25 milímetros y un ancho de 2,8 que se estrecha a 2,2 en su punta. Los retenedores fabricados según estas especificaciones requerían una fuerza de 1 kilo para poder reemplazar la punta del retenedor 0,5 milímetros, lo cual se considera como adecuada para una prótesis parcial removible. Ahora, este mayor diámetro de esta sección transversal requerido para el ensamblaje de un retenedor de acetal da como resultado de que tenga que cubrir bastante más un diente pilar en comparación con un gancho metálico o un retenedor metálico. El aumento de esta cobertura de la superficie va a provocar una acumulación de placa, acumulación de alimentos, obviamente con la consiguiente inflamación gingival y posible enfermedad periodontal. Ahora bien, en un estudio que comparó la adhesión microbiana a las estructuras de resina acetal y cromo cobalto, se observó que el tejido blando bajo las estructuras de acetal albergaba mucho más microorganismos, ¿ya? Aunque tampoco se encontraron estudios que comparaban el ajuste de las estructuras fabricadas de resina de acetal
con las fabricadas con cromo cobalto u otros polímeros. Hablemos de una resina denominada poliamida o también nylon, que es más conocido hoy en día como el Balplast, ¿cierto? Las poliamidas o el nylon, ¿cierto? Representan una clase de polímeros termoplásticos y debido a su textura cristalina, el nylon posee propiedades de alta resistencia y una considerable flexibilidad. Bueno, esto se introdujo en el año 55, ¿cierto? Y la empresa más conocida hoy en día, la que más conocemos, es el nombre de Valplast. Se han realizado múltiples estudios para comparar la resistencia a la flexión del nylon con otros materiales de prótesis y se demostró de que el nylon presenta una menor resistencia a la flexión en general. Bueno, en cuanto al nylon, en cuanto a su resistencia, demuestra una considerable resistencia a la fractura, tenacidad y resistencia a las tensiones por deflexión. Guadachi y colaboradores demostró que las prótesis parciales de poliamida ejercían fuerzas significativamente mayores sobre el tejido blando de soporte en comparación con otras resinas, aspecto que ya vimos en las clases de prótesis no convencionales, en donde mencionábamos de que, como vemos en las imágenes, son prótesis que son mucosoportadas, no tienen soporte dentario, por la cual, ¿cierto?, generan este tipo de lesiones a nivel de la mucosa. No se encontraron estudios que comparen el ajuste de las poliamidas al cromo cobalto u otras aleaciones metálicas. En cuanto a los polímeros de acil-arilcetona, que es el AKP, lo lanzó una marca que se llama Solvay Dental. Lanzó este tipo de polímero de alto rendimiento comercializado bajo el nombre de Ulteir AKP. Y según este fabricante, este material es resistente a la absorción de agua y a la rugosidad superficial inducida por el limpiador cuando se comparaba con las prótesis Valplast. Y los retenedores de AKP, ¿cierto?, demostraron fuerzas de retención más bajas si la considerábamos o la relacionábamos con las estructuras convencionales de cromo cobalto, pero constantes. A lo largo de 15.000 ciclos sufrieron una deformación mínima, incluso someterse a vías de extracción no ideales cuando comparábamos con prótesis convencionales. Ahora bien, otros estudios, ¿cierto?, señalan de que en el año 2021 los retenedores de este tipo de prótesis, cuando las compararon con las PIC y las cromo cobalto, las sometieron a pruebas de fatiga similares a 15.000 ciclos para evaluar la retención y la deformación. Y al igual que los estudios previos, tanto los retenedores Ulteir como los de PIC mostraron una retención significativamente menor cuando se comparaban con las de cromo cobalto. Ahora, otro estudio in vitro mostró que Ulteir resultó en una reducción significativa de la Candida albicans y Streptococcus mutans en la biopelícula que se formaba por debajo de estas estructuras a las 6 horas. Lo cual los autores concluyen que Ulteir AKP, ¿cierto?, puede ser un material bastante atractivo para las estructuras de prótesis parciales removibles, posee excelentes propiedades mecánicas y promueve una menor adhesión microbiana, en particular con bacterias que son de tipo cariogénica. Ahora hablemos del famoso PIC, ¿cierto? Esta poliéter etercetona o PIC, que es otro polímero termoplástico sintético con una estructura semicristalina y que se ha utilizado en ortopedia durante muchos años como jaula espinal y material de reemplazo de articulaciones. En odontología se ha estudiado como material potencial para implantes dentales, pilares de implantes, coronas, prótesis fija y componentes de prótesis parciales removibles. Se ha demostrado que es biocompatible, resistencia al desgaste, insoluble en agua y presenta baja reactividad con otros materiales y tiene un módulo de elasticidad similar al esmalte y la dentina y los huesos humanos y presenta una baja afinidad con la placa en comparación con metales y otras resinas. Estas propiedades sugieren a PIC como un material alternativo para la fabricación de estructuras de prótesis parciales removibles. En este caso, podemos observar cómo es el proceso del diseño, ¿cierto?, de una PIC, ¿cierto?, cómo se extrae a partir de una estructura que ha sido diseñada a partir de una resina y luego esta se copia, ¿cierto?, tal como se copian una prótesis impresa.
Aquí tenemos un cuadro, ¿cierto?, en la cual de todos los materiales que hemos conversado anteriormente, se menciona sobre los métodos de fabricación y las propiedades de cada una que ya fueron mencionadas en la parte recién expuesta. Hablemos un poco de las ventajas clínicas de la odontología digital. La digitalización impacta directamente en la calidad y la eficacia o la eficiencia del tratamiento de prótesis removibles. Cuando nosotros tenemos un escaneo intraoral, va a permitir obtener modelos digitales precisos sin las incomodidades de las impresiones convencionales, a pesar de que muchas de las impresiones que nosotros tomamos en prótesis removibles no se pueden realizar, sino más bien de tipo convencional, y este tipo de impresiones son las que se escanean. Bueno, el software CAD permite diseñar estructuras optimizadas, mientras que el fresado y la impresión 3D reduce errores y tiempos de fabricación, por lo cual nos va a traducir a un mejor ajuste marginal superior, una reducción de las sesiones clínicas y una mayor previsibilidad en la retención, soporte de estabilidad, además de tener la posibilidad de tener un dispositivo protésico adicional igual al que el paciente tiene. En cuanto a las impresoras 3D, permiten fabricar con rapidez prototipos diagnósticos, modelos de estudio, guías quirúrgicas y bases protésicas. Y en prótesis removible destaca la fabricación de bases acrílicas con resinas fotopolimerizables, dientes individualizados impresos con resina microcargada, prototipos previos de colado o fresado de estructuras. Y las limitaciones actuales incluyen una menor resistencia al impacto a los métodos tradicionales y la necesidad de protocolos estrictos de poscurado para asegurar la biocompatibilidad. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre las estructuras y bases metálicas impresas en 3D, y en la cual tenemos dos sistemas, lo que es la estereolitografía, el SLA, y tenemos el DLP, que es el procesamiento digital de la luz. ¿Ya? A diferencia de fresado, la impresión 3D es un proceso de fabricación de tipo aditiva que utiliza procesos, materiales, tecnologías de impresión para sintetizar el producto final. Las tecnologías de impresión 3D pueden emplearse directa o indirectamente para fabricar estructuras de prótesis parciales removibles. Y tenemos dos tipos de procesamiento, ¿cierto?, que son los más utilizados, tanto las impresoras por estereolitografía como por procesamiento digital de luz, funcionan de forma bastante similar, como lo menciona o lo señala en la fotografía. La luz se dirige a un tanque de resina transparente en coordenadas específicas según el archivo digital, y la estructura se construye capa a capa a medida que avanza el curado. La principal diferencia entre ambas radica en la fuente de luz. En las impresoras por estereolitografía se emplea un rayo láser ultravioleta para curar los fotopolímeros, mientras que las impresoras por procesamiento digital de la luz utilizan la luz de longitud de onda corta, que se guía cuidadosamente a través de una pantalla de cristal líquido o un dispositivo de microespejo digital para curar las capas de resina. Obviamente las impresoras DLP son generalmente más rápidas y generan menos desperdicio y menores costos operativos en comparación con las de SLA, que es de estereolitografía. La tecnología de impresión 3D puede utilizarse para fabricar patrones de resina que finalmente se revisten, se moldean mediante métodos convencionales. Y el término estructura metálica impresa en 3D se utiliza a menudo para describir esta técnica híbrida. El término de impresión 3D puede utilizarse para describir estructuras fabricadas mediante otros métodos de fabricación aditiva, como la sinterización por láser. Si bien estas estructuras se imprimen técnicamente en 3D, dado que se fabrica un modelo tridimensional a partir de un polo de aleación, el uso indistinto de la nomenclatura puede resultar bastante confuso. Y en esta revisión, una impresión 3D con una impresora SLA o DLP se refiere a la impresión de una estructura no metálica, es decir, de resina. Hablemos ahora de la sinterización selectiva por láser y la función selectiva por capas. Lo que estamos observando aquí, ¿cierto?, es la sinterización selectiva por láser, y la función selectiva por capas son técnicas de fabricación aditiva en la
que los rayos láser de alta energía guiados por un método 3D sintetizan o funden, ¿cierto?, polvos metálicos juntos capa por capa para crear un objeto sólido. A diferencia de los patrones de resina moldeable impresos en 3D, las técnicas de sintetización y fusión láser representan métodos de impresión directa de estructuras. Tanto ambas técnicas emplean conceptos similares, con la diferencia que la fusión selectiva por capas se funde completamente el polvo de la aleación metálica. Ahí estamos viendo la sintetización selectiva por láser. Y ahora vamos a observar cómo es la fusión selectiva por capas. Esta se utiliza más comúnmente en aplicaciones dentales y utiliza diferentes materiales como cera, polímeros, termoplásticos, cerámicas y aleaciones metálicas. Y en ambas técnicas se utilizan para la fabricación aditiva de estructuras metálicas y están ganando bastante popularidad, ya que reducen los pasos de laboratorio y eliminan los errores asociados con el proceso de fundición. Mire la precisión, ¿cierto?, del tallado de estas estructuras. En cuanto a las estructuras fresadas, el término de estructuras de prótesis parciales removibles fresadas en los estudios revisados tiene una amplia gama de aplicaciones y significados. El fresado es un proceso de fabricación sustractiva que utiliza fresas que operan en múltiples ejes para mecanizar materiales dentro de ciertos parámetros basados en un archivo de diseño digital. Se necesitan fresadoras de 5 ejes para crear objetos tridimensionales complejos como bases de sobredentaduras, de prótesis totales y estructuras de dentaduras parciales. El proceso de fresado se ha vuelto cada vez más popular con la introducción de polímeros en base de resina en lugar del cromo cobalto para estructuras de prótesis removible. La mayoría de los polímeros novedosos se fabrican en forma de discos que se fresan para producir las estructuras dentales finales y generalmente requieren un mínimo ajuste, acabado y pulido tras finalizar este proceso de fresado. A pesar de que algunos estudios y fabricantes mencionan estructuras de cromo cobalto fresadas y estructuras de titanio fresadas, el fresado de estructuras de prótesis parciales a partir de bloques metálicos presentan dificultades técnicas, y esto se atribuye al desgaste considerable que van a tener estas fresas durante el proceso de fresado, especialmente con metales. Otras alternativas estructurales, ¿cierto? En cuanto a las aleaciones metálicas, las estructuras metálicas siguen vigentes por su rigidez y su delgadez, pero los nuevos materiales buscan siempre superar las ventajas, ¿cierto? Como el famoso PIC, que es el material termoplástico con excelente resistencia, estética neutra, color beige, biocompatibilidad y peso reducido, ideal para pacientes alérgicos. Tenemos también lo que es el titanio, cuando es fresado o impreso, ofrece estructuras livianas, biocompatibles y propiedades mecánicas adecuadas. Y también vamos a tener la zirconia fresada o rígida, altamente estética y libre de metal, biocompatible y apta para estructuras parciales y sectores anteriores. Hablemos sobre la personalización avanzada y la experiencia que tiene el paciente. Y la rehabilitación actual prioriza la adaptación funcional y la estética de cada paciente. Por ejemplo, nos permite una mejor toma de color digital para dientes y la encía,
Podemos utilizar el escaneo facial y el diseño anatómico para guiar contornos labiales y posición de los dientes, inclusión de códigos QR y chips en las bases para identificar al paciente, hacerle trazabilidad y tener una historia clínica digital, y un software que permita previsualizar la prótesis antes de su fabricación y aumentando también la participación del paciente en el proceso. Y estas herramientas igual van a reforzar la percepción de la calidad, del confort del tratamiento y la satisfacción final del paciente. Hablemos un poco sobre las aplicaciones y el comportamiento que ha tenido la inteligencia artificial en prótesis removible, una revisión de la literatura en donde se analizaron 15 estudios relevantes publicados del 2010 al 2023 que aplican la inteligencia artificial en distintas etapas del flujo clínico, desde el diseño de la prótesis, la clasificación de los arcos edéntulos, la predicción de los resultados en tratamientos con prótesis totales y el manejo protésico temprano en pacientes con labio y paladar hendido y coloración de prótesis faciales. La mayoría de estos modelos utilizan aprendizaje supervisado y han mostrado altos niveles de precisión diagnóstica, aunque la investigación se ha centrado principalmente en la fase del diagnóstico más que en la planificación y en la ejecución del tratamiento. Bueno, el estudio concluye que aunque la inteligencia artificial promete mejorar significativamente la práctica protésica, se requieren de más investigaciones, conjuntos de datos más amplios y estandarización para poder reportar los modelos para una implementación clínica mucho más efectiva y generalizable. En cuanto a las conclusiones, las prótesis removibles están experimentando una revolución gracias a la integración de la tecnología digital y nuevos biomateriales. El enfoque actual se centra en mejorar la precisión estética, confort y eficiencia de la fabricación, y el futuro de la rehabilitación protésica removible es híbrido, materiales biocompatibles, diseño digital y experiencia centrada en el paciente. Bueno, este video está basado en la siguiente evidencia científica por la cual ustedes igual pueden recurrir a ella. Muchísimas gracias.